Los alumnos de la Escuela Normal de Texcoco, conformados por Trejo Ana Karen, Esquivel Dávila, Talía Mairani y su servidor Islas Castañeda Luis Joaquín, de la licenciatura de Historia, presentarán a continuación el trabajo final del curso Occidentalización, Colonización y Modernidad, a cargo del profesor Abel Osvaldo Alba Cortés. Proceso de migración desde la época colonial hasta nuestros días. El propósito es elaborar un video reflexivo para reconocer los antecedentes históricos de los siglos XVI al siglo XIX en Europa Occidental y vincularlos con un proceso social, cultural, económico o político de nuestra actualidad. El trabajo que aquí se presenta tiene como fin conocer el proceso de migración desde la época colonial hasta nuestros días, debido a que la sociedad avanza generando cambios positivos o negativos, los cuales repercuten en la vida de las personas o inclusive de una nación. Para poder desarrollar este trabajo se necesita saber la definición de migrante. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM en sus siglas, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia. Los dos tipos de migración que se abordarán son la migración voluntaria y forzosa. La primera inició con la agricultura, buscando zonas más fértiles y abandonando las que no eran productivas para la población. La segunda fue un hecho que marca la antigüedad, la cual fue la esclavitud. Durante el siglo XVIII, las migraciones desde Europa, Asia, las colonias iberoamericanas crecieron notablemente. Miles de españoles, portugueses y, en menor medida, otros europeos se aventuraron al mundo nuevo en busca de enriquecimiento, ascenso social y una mejor vida en tierras americanas. Reflexionar sobre esas experiencias migratorias que nos permite enriquecer nuestra comprensión en las sociedades tardocoloniales y de los vínculos que unían a Europa con Iberoamérica. Especialmente los portugueses y españoles fueron centrales en el proceso de redefinición de las relaciones coloniales llevado a cabo el transcurso en el siglo XVIII. Y también protagonistas desgraciados de su crisis y desilusión del siglo siguiente. ¿Quiénes pueden ser considerados inmigrantes en este periodo? Inmigrante es, por cierto, una categoría que nació en el siglo XIX, con el advenimiento de las migraciones masivas. En la época colonial no existía tal término ni concepto equivalente en español que englobara las principales características de lo que hoy se considera que es un inmigrante, que aquel que dejó su tierra de origen voluntariamente y se trasladó a otra en busca de mejores condiciones de vida. Aquí se considera inmigrante a todos aquellos que voluntariamente se embarcaron con destino a las colonias americanas para mejorar su suerte. No se incluye en esta definición a los soldados enganchados en Europa para servir en América y regresaron a su patria luego de concluido el tiempo de servicio, a los funcionarios reales que pasaron temporalmente a cumplir sus funciones en las colonias como un escalón más de su carrera en la administración imperial. También incluimos aquí a quienes luego de un tiempo decidieron volver a su patria. El regresar al pueblo de origen enriquecido forma parte de los deseos de muchos inmigrantes, aunque solo una minoría pudo cumplir con ellos. Esto implica, por un lado, que gran parte de los inmigrantes del siglo XVIII no tuvo el estatus legal de extranjero, puesto que sus experiencias migratorias transcurrieron dentro de un mismo espacio imperial.
por otro lado, que españoles y portugueses, aun aquellos que formaban parte de los estratos ocupacionales más bajos en América, integraban el grupo dominante en la relación colonial, lo cual imprimió características particulares a sus formas de integración de las sociedades americanas. Volviendo con la migración, Julieta Morales señala que la migración es un fenómeno heterogéneo y plural, en el que la invisibilidad de la desigualdad de género provoca que las autoridades ignoren el papel de la mujer en ese proceso. Explica los principios de la perspectiva de género como una nueva visión, gracias a la cual se puede identificar y visibilizar los diferentes impactos que las políticas públicas, legislación y decisiones jurisdiccionales tienen en mujeres y hombres, además de ser una herramienta que permite acercarnos a la igualdad de géneros. A través de la perspectiva de género, la autora analiza las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, que van desde la privación de la vida, la integridad personal, el acceso a la injusticia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal, la asistencia jurídica gratuita, la asistencia a consultar, la protección a la salud y las condiciones de trabajo. Morales concluye los derechos de las migraciones que son violentados como resultado de las deficiencias en el sistema jurídico de protección de los derechos humanos. Pugna por reformas integrales en materia migratoria que demuestren congruencia con los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano. Existen numerosas lagunas espaciales. Se conoce mucho más sobre los inmigrantes en los grandes centros urbanos y mucho menos sobre sus experiencias, trayectorias y formas de integración de ciudades más pequeñas o zonas marginales. Diversificar los espacios a estudiar nos permitirá conocer mejor las variaciones en los modos de integración social de los inmigrantes y, consecuentemente, también la diversidad de las configuraciones sociales coloniales. Por último, un mayor desarrollo de los estudios microsociales de los procesos migratorios permitiría profundizar el conocimiento de las redes migratorias y facilitaría un análisis integrado de los espacios de migración y las sociedades receptoras que supere la, por momentos, rígida separación entre los estudios centrados en la inmigración y aquellos que analizan el proceso de integración de los inmigrantes en las sociedades americanas. La conmemoración del 5º centenario de la conquista de América constituyó un gran estímulo para el desarrollo de numerosas investigaciones ocupadas en analizar las condiciones y formas de la inmigración ultramarina en Europa. En este periodo se incentivó el desarrollo del estudio de la inmigración ultramarina desde perspectivas locales, lo cual ayudó al florecimiento de numerosos trabajos dedicados a los emigrantes vascos, gallegos, asturianos, andaluces, catalanes, entre otros. A pesar de la cantidad de trabajos publicados, el estudio de los procesos de integración a la sociedad americana ha permanecido en un segundo plano, puesto que el grueso de esta historiografía adoptó una perspectiva de análisis que hace hincapié en la etapa migratoria. Actualmente, al hablar de inmigración, hablamos de diferentes tipos como lo son la migración interna, la cual comprende los movimientos dentro de una misma región, estado o país. Migración externa, que constituye movimientos migratorios en los que las personas se asientan en otra región, estado o país diferente al anterior. Y por último, la migración internacional, que se lleva a cabo si las personas se trasladan de un país a otro. La migración hacia América está en los orígenes mismos del poblamiento del continente americano. Después, la búsqueda de recursos produjo la migración europea, convirtiendo a nuestro continente en el vivo ejemplo de los intereses expansionistas a partir del siglo XV. Las potencias de la época se repartieron la región
para su colonización y explotación, aunque en algunos casos la utilizaron como refugio. Después vinieron africanos y asiáticos. Todo ello dio por resultado que nuestro continente está integrado por un rico cristal multiétnico, procedente de todos los continentes. Los procesos políticos que han experimentado los países americanos en busca de la definición de sus estados van de la mano con la historia de sus migraciones, desde los procesos independentistas, las cuentas, dictaduras y crisis económicas. La historia de América también es la historia de sus migraciones. Analizar la historia de la migración en nuestro continente es un punto de partida indispensable para encontrar soluciones a la problemática actual, la falta de oportunidades y de desarrollo, la sobrevivencia de sistemas políticos autoritarios, la inseguridad debida a la inflación del crimen organizado, tanto entre la sociedad como en la esfera pública, las prácticas sanitarias inadecuadas para responder las situaciones de emergencia, la falta de políticas medioambientales, la prevalencia de sistemas educativos deficientes, la falta de políticas en enfoque de género, son algunas de las muchas problemáticas que provocan procesos migratorios. En 2020, el número de migrantes internacionales alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo. 48% eran mujeres. Se estima que hay 38 millones de niños migrantes. El reparto por continentes es Europa un 30%, América un 26%, África 10% y Oceanía 3%. Datos recogidos del Portal de Datos Mundiales sobre la Migración. Es necesario estrechar la cooperación entre ellos y repartir responsabilidades, acordando la elaboración de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.